tardes y bienvenidos al acto de inauguración de la jornada de capacitación sobre litigación oral y argumentación que organizan la Defensoría Pública, la Fundación Haciendo Ecuador y la Plataforma por el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva, con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja y el apoyo de la Fundación Hans Seidel. Saludamos la presencia del Defensor Público General del Estado, el doctor Ángel Torres Machuca, de la Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, Rosy Jiménez, del Coordinador Regional de la Defensoría Pública Centro Norte, Danilo Zurca, de la Directora Ejecutiva de la Fundación Haciendo Ecuador, Mónica Vanegas Cedillo, del Subdirector de la Carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, Enrique David Muñoz, de la Directora de Programas de la Fundación Hans Seidel Ecuador, Ana Lucía Robles, así como de los defensores públicos, asistentes y consultorios jurídicos de la Defensoría Pública del Ecuador. Para la actual administración es una prioridad la formación, capacitación y especialización del personal misional que permitirá generar nuevas capacidades y habilidades a nuestros funcionarios para el ejercicio de sus funciones en beneficio de los sectores más indefensos y vulnerables del país, a fin de que puedan acceder a su derecho a la justicia. Para el desarrollo de esta jornada de capacitación contamos con el apoyo de la Fundación Haciendo Ecuador, constituida en enero de 2010. Trabaja en proyectos sociales y de incidencia política dentro de 5 ejes: liderazgo, democracia, justicia, educación y emprendimiento, con el fin de potenciar el desarrollo de la sociedad mediante la planificación de programas inclusivos, la canalización de recursos y la generación de alianzas público-privadas internacionales que beneficien a los diversos sectores de la sociedad y al fortalecimiento de la democracia, transparencia y gobernabilidad. Cuenta con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional que impulsan varias iniciativas de incidencia político-ciudadano, entre ellas el primer Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer y la Plataforma por el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva y Aprender para Emprender. A continuación, intervendrá la directora ejecutiva de la Fundación Haciendo Ecuador, Mónica Vanegas Cedillo. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, estimada Liliana, por la presentación de la Fundación Haciendo Ecuador. Quiero empezar agradeciendo siempre la apertura del doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General del país, quien hace más de un año tuvo confianza en la Fundación Haciendo Ecuador para que nosotros como organización de la sociedad civil tratemos de incidir en la ciudadanía y en las instituciones públicas con este proyecto tan importante como es capacitar a los defensores públicos. Siempre lo digo y lo seguiré repitiendo, la Defensoría Pública creada con rango constitucional es una institución loable que permite que todos los ecuatorianos, los ciudadanos residentes en el país tengan acceso a una defensa gratuita. Y por ello siempre celebro la apertura que tienen para seguirse capacitando, para seguir adquiriendo nuevos conocimientos, para que su defensa y asesoría sea de calidad. Muchísimas gracias a la cooperación internacional, en este caso muy puntual, a la cooperación alemana Heinz Sendel a través de la directora en Ecuador, Ana Lucía Robles, quien nos acompaña y quien ha creído en este proyecto de la Fundación Haciendo Ecuador, denominado Plataforma de Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva. Nos acompaña también María Isabel Espinosa Ortega, quien es la vocera de esta iniciativa que tenemos como fundación. Agradecer siempre a todos los defensores que, a pesar de que el día entero están haciendo su trabajo con muchísima importancia, con muchísima entrega, se dan tiempo para seguirse capacitando, para seguir recogiendo conocimientos innovadores que les permita hacer su tarea de la mejor manera. Gracias también a la Universidad Técnica Particular de Loja, que ha confiado en este proyecto que empieza el día de hoy y que nos dará el aval académico que es tan importante. Y a ustedes, defensores públicos, repito una vez más,
que están siempre interesados en seguir adquiriendo conocimientos para seguir realizando la defensa pública gratuita en favor de los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Mónica. También contamos con la presencia y colaboración de la Universidad Técnica Particular de Loja, una institución autónoma con finalidad social y pública que imparte enseñanza, desarrolla investigaciones con libertad científica administrativa y participa en planes de desarrollo del país. Fundada por la Asociación Marista Ecuatoriana en 1971, es pionera en la modalidad de educación a distancia desde 1976, abriendo la posibilidad para acceder a una educación superior de calidad. En este momento participará el subdirector de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, Enrique David Luzurriaga. Buena tarde, adelante por favor. Distinguidas autoridades que nos acompañan en esta tarde, apreciados colegas, público presente, reciban un afectuoso saludo de quienes hacemos el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja, que con mucho gusto nos hemos sumado al evento Escuela Defensorial. Considero que estos espacios que tenemos los amantes del derecho son formidables para poder fortalecer nuestras capacidades con temas de actualidad, de la mano de profesionales de alto prestigio a nivel internacional que compartirán desde hoy sus conocimientos con los presentes, permitiéndoles formarse integralmente, pues en este evento innovador los asistentes tienen la posibilidad de compartir el foro con expertos en los principales temas de esta escuela. Mi reconocimiento a los integrantes del comité organizador, pues su trabajo arduo permitirá un adecuado desarrollo de esta y de las demás jornadas. A los asistentes de este evento, debo decirles que con el pasar de los días, llega un momento de mirar la vida con los ojos abiertos, de valorar el tiempo con la razón atenta. Entonces, así, cuidamos su paso y protegemos la vida. Nos encontramos a través de los minutos con quienes somos y vamos siendo poco a poco, porque en la vida se crece con calma, sin prisa, con una locura pensada y con un criterio que solo responde a nuestra esencia en la que esperamos poder contribuir con estos espacios, en el que reiteramos nuestro compromiso para brindarles un evento de alta calidad académica para el provecho de todos ustedes. Finalizo mi intervención señalando que la formación no termina nunca, y menos para quienes decidimos estudiar esta gran profesión. Éxitos en esta jornada. Gracias. Y por supuesto, queremos también agradecer el importante aporte de la Fundación Hans Seidel, que trabaja en Ecuador desde 1985 bajo un convenio de cooperación con el Gobierno Nacional, con el proyecto denominado Fortalecimiento de la Democracia y de la Integración Social. Fomenta con sus contrapartes ecuatorianas el desarrollo de una cultura democrática moderna en donde se respete un pluralismo de ideas, valores y principios. La Fundación es una entidad comprometida con políticas de buen gobierno, democracia, Estado de Derecho, economía social de mercado y desarrollo sustentable. Con esta pequeña introducción también invitamos a participar a la directora del programa de Fundación Hans Seidel Ecuador, Ana Lucía Robles. Bienvenida también. Buenas noches con todos. Mónica, doctor Ángel Torres, Enrique, ¿cómo está? Mucho gusto. Para mí es un honor realmente, a nombre de la Fundación Hans Seidel, participar como en la apertura de este programa. Realmente, como decía nuestra presentadora, que ya me antecedió, la Fundación Hans Seidel está en el país desde hace más de 35 años y tenemos alrededor de 100 proyectos en ejecución a nivel mundial. Estamos en el país, como les decía, desde el año 85 y hemos trabajado básicamente por el fomento de la participación política, el fortalecimiento institucional y la integración política, social y económica. En Ecuador trabajamos con varias contrapartes, como justamente es la Asamblea Nacional, con quien hicimos varias publicaciones últimamente. Tenemos a Fundación FIDAL, a CELAEP, a Fundación Alianza Estratégica,
a Fundación Destino Libertad, y nuestro nuevo contrapartido, nuevo porque tenemos poco tiempo, es Fundación Haciendo Ecuador con Mónica, con quien hemos visto realmente una sinergia en los proyectos que hemos venido haciendo. Con ella ya hicimos una especie de proyecto piloto, digamos, que estuvimos haciendo sobre las elecciones, un programa de voto consciente en las elecciones, y ella nos ha presentado este proyecto de defensoría con la Escuela Defensorial para los defensores públicos, lo cual nos parece sumamente importante. Solamente desearles lo mejor. Felicito a los expositores de lujo con que se apertura esta escuela y también a quienes nos acompañan por tomarse el tiempo para ser mejores a través de esta participación. Muchas gracias y adelante, por favor. A usted gracias. La Defensoría Pública del Ecuador es un organismo autónomo que forma parte de la función judicial, cuyo fin es el de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Tiene cobertura a nivel nacional con más de 180 puntos de atención, asistencia en línea a través de www.defensoría.gov.es y con sus unidades móviles que hoy iniciaron un recorrido por 12 provincias del país, brindando soporte legal a los ciudadanos más indefensos y vulnerables. Precisamente su máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, será el encargado de inaugurar esta jornada de capacitación, por lo que solicitamos, por favor, su presencia. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes con todos, señores asesores de la Defensoría Pública General, doctora Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, doctora Mónica Vanegas Cedillo, Directora Ejecutiva de la Fundación Haciendo Ecuador, PhD María Beatriz Eguiguren, Decana de la Carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, doctora Ana Lucía Robles, Directora de Programas de la Fundación Hans Seidel en Ecuador, representantes de la Plataforma por el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva, doctor Juan Pablo Albán, miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, ex vocal del Consejo de la Judicatura, catedrático, destacado jurista y capacitador de esta jornada, autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, autoridades nacionales de la Defensoría Pública, señoras y señores coordinadores regionales de la Defensoría Pública, señoras y señores directores provinciales de la Defensoría Pública, autoridades, funcionarios de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la Defensoría Pública del Ecuador, compañeras y compañeros defensores públicos, estudiantes y futuros colegas de las universidades que cuentan con consultorios jurídicos gratuitos, invitados especiales, señoras y señores. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 1 sobre litigio oral y argumentación que organiza la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública junto a la Fundación Haciendo Ecuador y la Plataforma por el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva, con el aval académico de la Universidad Técnica Particular de Loja y el apoyo permanente de la Fundación Hans Seidel, en el marco del Plan de Capacitación Anual de la institución, evento que está dirigido especialmente a funcionarios de la Defensoría Pública y consultorios jurídicos gratuitos a nivel nacional. La Escuela Defensorial ha sido un anhelo que se logró concretar con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. Un hecho realmente histórico, porque además de saldar una deuda de hace más de 12 años, es importante destacar que nuestra ley fue aprobada sin un solo voto en contra en la Asamblea Nacional y sin una sola observación por parte del Ejecutivo como colegislador. Este ha sido uno de los más importantes hitos que me había planteado cuando asumí este encargo como máxima autoridad de la Defensoría Pública del Ecuador. Hasta ahora, en el marco jurídico ecuatoriano no existían directrices claras para organizar los servicios que presta la Defensoría Pública
y los consultorios jurídicos gratuitos. Por eso, en mi administración priorizamos este tema. Presentamos el proyecto y luego le dimos seguimiento directo a la construcción del texto final de la ley, que contó con los aportes de la academia, usuarios, defensores públicos, autoridades del sector justicia y legisladores. Ahora bien, el tema que hoy nos convoca es de suma importancia, porque adquirir y actualizar destrezas en el ámbito del litigio oral nos permitirá ejercer una defensa técnica realmente efectiva en beneficio de nuestros usuarios. Se tratarán varios aspectos, como generalidades del sistema adversarial, principios de litigación oral y teoría del caso, alegato de apertura y de cierre, y examen directo y contraexamen de testigos y peritos y objeciones. Durante la primera jornada contaremos con la ponencia del doctor Juan Pablo Albán, quien además de tener una amplia experiencia y valiosas credenciales académicas, ha sido designado como miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Por lo que aprovecho esta oportunidad para felicitarlo y augurarle muchos éxitos, al tiempo de agradecerle por su apoyo a la Defensoría Pública como capacitador en este primer módulo. Les invito a estar atentos a esta exposición que estoy seguro será de gran utilidad para nuestro trabajo diario, agradeciendo también la asistencia de cada uno de ustedes, lo que evidencia un claro compromiso con la excelencia. Esta nueva administración ha puesto la casa en orden con honestidad y con transparencia. Estamos asumiendo retos que por mucho tiempo se habían postergado y nos seguimos preparando para hacer cada vez más una defensa confiable. Señoras y señores, muchas gracias. Agradecemos la intervención del Defensor Público General y de las demás autoridades que participaron en esta parte del programa. De esta manera queda inaugurada esta jornada de capacitación. Antes de darle paso a la moderadora, recordamos nuevamente, por favor, mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, por respeto a los facilitadores y a los participantes. También les indicamos que deben registrar su asistencia mediante el link que se envió al chat. Además, solicitamos a los asistentes enviar a través del chat de Zoom las preguntas para el expositor que se leerán y contestarán al término de la intervención. A continuación, damos la bienvenida a Analí Avilés, quien será la moderadora de esta jornada de capacitación. Bienvenida, Analí. Queridas autoridades, representantes de la Fundación Haciendo Ecuador, de la Universidad Técnica Particular de Loja y Fundación Hans Seidel, Ecuador facilitador y asistentes de la capacitación, muy buenas tardes. Previo a la exposición, es necesario indicarles que la capacitación es de aprobación. La modalidad de calificación es de 7/10 con un 80% de asistencia y la evaluación se realizará en la plataforma Moodle, misma que se encontrará habilitada hasta el día domingo 27 de junio del presente año. Cabe recalcar que tendrán acceso las personas que consten en la inscripción, únicamente las personas que se hayan inscrito. A continuación, la licenciada Gabriela Loja nos ayudará con una explicación breve del sistema Moodle. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, para no alargarnos mucho y en honor al tiempo, vamos a hacerle algo súper rapidito. Así que me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Aquí. Bueno, nosotros el día de mañana ya con la lista, con sus nombres y sus datos, procederemos a hacer la matrícula dentro de la plataforma Moodle de la Fundación Haciendo Ecuador, en donde ustedes van a tener que desarrollar algunas actividades concretas. Para el tema del ingreso, del primer ingreso, ustedes en el correo electrónico recibirán el usuario y contraseña, además de un link que les permitirá ingresar directamente a la plataforma y al momento de ingresar les pedirá un cambio de contraseña.
Para los ingresos siguientes, en las siguientes actividades que se puedan desarrollar, si no se realizan exactamente el día de ingreso, lo que se hará es copiar en estos espacios las credenciales, su usuario y contraseña, teniendo cuidado mucho en que no se digite un espacio o algún carácter de más porque puede fallar el ingreso. Una vez ingresada a la plataforma, ustedes encontrarán en el inicio la escuela defensorial. Vamos a ingresar directamente en la escuela defensorial y aquí ya encontrarán el tema de las actividades. Como lo pueden ver, está dividido ya esto en los 12 módulos que se va a tratar la escuela defensorial y de la que ustedes serán partícipes. Dentro de ella tenemos la capacitación de Zoom, que será la grabación de esta reunión, de este primer encuentro que estamos teniendo. Segundo, la clase magistral, que es un video de 5 minutos que nos entrega el ponente de cada módulo. Tercero es el material de revisión. Por lo general aquí lo que vamos a subir es una presentación PowerPoint de nuestro ponente y por último una evaluación de 10 preguntas de opción múltiple. Esas son absolutamente todas las actividades que ustedes deben cumplir, como ya lo mencionaron anteriormente. La evaluación ustedes deben cumplir con el 7/10 para poder aprobar y finalmente se evaluará eso con el tema de su asistencia, que es del 80%. Una vez realizado esta evaluación, tanto digamos, la calificación con el tema de su asistencia, procederemos nosotros a la elaboración de sus certificados. No me alargo más, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Iniciamos esta jornada con la intervención del doctor Juan Pablo Albán, abogado de los Tribunales de la República y doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee un título de maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Se ha desempeñado como asesor del viceministro, coordinador del área penal del Consultorio Jurídico Gratuito y director de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y de la Cátedra Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el programa de maestría en Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Albán con el tema Generalidades de Sistema Adversarial, Principios de Litigación Oral y Teoría del Caso, quien tendrá 40 minutos para su exposición. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes con todos y con todas. Voy a empezar por agradecer la iniciativa y la invitación de la Defensoría Pública del Ecuador. Doctor Torres, qué gusto saludarle. Muchas gracias además por la felicitación. De la Fundación Haciendo Ecuador, doctora Vanegas, muchas gracias por tomarme en cuenta una vez más para poder compartir con los colegas algunas ideas generales sobre temas de litigación. A la Fundación Hans Seidel y su oficina en Ecuador, a la Universidad Técnica Particular de Loja, que da el aval académico para esta actividad, y por supuesto a la Plataforma por el Acceso a la Justicia. El tiempo que se me ha planteado que debo utilizar para darles estas ideas generales va a resultar definitivamente corto. Sin embargo, procuraré hacer un resumen lo más atinado posible en relación con el tema que nos convoca. A pesar de que muchas de las cámaras están apagadas, yo presumo que la gran mayoría de los participantes y las participantes en este evento pertenecerán a generaciones menores a la mía. Sin embargo, sospecho que al igual que la mía, todavía son esas generaciones que no han tenido una exposición suficiente en las aulas universitarias a las técnicas de litigación oral. Esto tiene que ver con que la formación de los abogados en el Ecuador, de las abogadas en el Ecuador, no se ha centrado en el desarrollo de destrezas de litigación oral, considerando que el modelo procesal vigente hasta hace muy pocos años era un modelo fundamentalmente escrito, era un modelo basado en la lógica de la ley de enjuiciamiento civil española, de la ley de enjuiciamiento criminal española, hasta el año 2001, en que entró en vigencia nuestro anterior Código de Procedimiento Penal. En materia penal era además un modelo fundado en una lógica inquisitiva, en que el rol de investigación le correspondía al juez, el fiscal era un convidado de piedra que podía emitir un dictamen, pero ese dictamen no era obligatorio para el juez.
y el procesado tenía que hacer lo que mejor pudiera frente a alguien que definitivamente era no solamente juez, sino parte. El juez instructor, recordarán quienes tienen mi edad o quienes son más o menos coetáneos conmigo, que íbamos a las comisarías y a las intendencias de policía, que eran los jueces instructores, por excepción a veces también lo era un juez penal, y era muy difícil realmente litigar, porque además no teníamos suficientes herramientas, todo era escrito y muy farragoso. Pero finalmente, con la adopción en enero del 2000, del código que entró en vigencia en julio del 2001, el sistema cambió, y no solamente cambió en la dinámica procesal, pasando a ser un modelo de corte acusatorio, sino que pasó también a ser un proceso en el que la oralidad ya tenía un rol más importante. Creo que vale la pena, dado que estamos hablando justamente de un modelo adversarial, explicar qué significa esto de adversarial, aunque probablemente muchos y muchas de ustedes ya lo saben. Litigar es sin duda un ejercicio estratégico que tiene que ver con una formalización del conflicto. De lo que se trata es de el conflicto que de ordinario se da en la sociedad, el conflicto interpersonal, traducirlo a un modelo que sigue un método particular, unos pasos concretos, y en que el juez actúa como una suerte de árbitro frente a unas partes que son contendores, son adversarios, y por eso el modelo se llama modelo adversarial. En el modelo adversarial, a pesar de que esto nos resulte un poco chocante, en realidad ya no estamos en búsqueda de la verdad, porque la verdad está en un pasado que no podemos revisitar. Vamos a acercarnos a la verdad, vamos a tratar de aproximarnos a la verdad y vamos a alcanzar lo que se conoce como verdad procesal, que en muchas ocasiones ni siquiera se parece a la verdad material. Entonces, el ejercicio estratégico consiste en una confrontación de ideas y elementos de evidencia. E insisto, aunque suene chocante, en general ya no estamos en un escenario en el que buscamos a rajatabla la verdad, porque la verdad seguramente no la alcanzaremos. Y muchos dirán, ¿qué lugar puede tener la estrategia que no sea el intentar distorsionar o ocultar la verdad? Que es lo que deberíamos estar buscando en el marco del proceso. Porque esa es la lógica con que tradicionalmente pensamos los abogados y piensan las abogadas en el Ecuador. Pero no, se entiende que estos adversarios, estos contendores, obrarán de buena fe y llevarán ante ese árbitro que va a decidir la contienda lo que ellos consideran que es verdad. Para ello, necesariamente han de hacer una planificación anticipada. Y lo primero que yo les voy a plantear de dos temas de los que voy a hablar hoy día es justamente cómo debería hacerse en términos generales de esa planificación. Para ello voy a compartirles en este momento una presentación. ¿Cómo diseñamos una estrategia? Porque el ejercicio de litigar oralmente, precisamente por la velocidad vertiginosa con que el litigio se da, si es que es oral, requiere que hagamos una preparación. Y para pensar cuál debe ser la guía de esta preparación, lo que yo les voy a proponer es que reflexionemos un poco sobre una obra milenaria. Este es un libro escrito hace más de 3000 años por un estratega militar chino. Es un señor que se llamaba Sun Tzu. El libro se llama El arte de la guerra, y seguramente para quienes litigamos, una de las herramientas más importantes para entender la lógica de lo que nosotros hacemos como litigantes es pensarlo desde una estrategia de batalla, de combate. Tenemos un adversario, ¿no es cierto? Entonces, una estrategia de confrontación. Y por ende, los principios del arte de la guerra pueden resultar útiles. Sun Tzu decía que si nos conocemos bien nosotros mismos y conocemos a nuestro enemigo, debemos de estar seguros de que podremos salir victoriosos siempre. Él decía, no debemos temer el resultado de 100 batallas. Y efectivamente, eso es el nivel de convicción al que deberíamos arribar, pero si tenemos una buena preparación. La propuesta en el texto de Sun Tzu respecto de la estrategia militar se fundamenta en 3 pilares, que son los mismos que vamos a utilizar para diseñar nuestra estrategia de litigio.
El primero de ellos es conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos implica que conozcamos los hechos que vamos a manejar. Ya vamos a explicar luego cómo los vamos a plantear en el marco de una teoría del caso. ¿Y qué evidencia tenemos para poder acreditar esos hechos con que nos vamos a manejar para proponer nuestra verdad, nuestra versión de la historia? Lo segundo que debemos conocer es qué aspectos no son tan favorables de nuestro planteamiento. ¿Qué aspectos débiles tiene nuestro planteamiento? Para que podamos anticipar en qué momento pudiéramos flaquear y dónde pudiera golpearnos el adversario, tratando de reducir lo más posible esos golpes que vamos a recibir sin duda en el marco de un ejercicio adversarial, confrontativo. Y sobre todo, tratando de identificar qué respuestas vamos a dar frente a los planteamientos que el adversario va a hacer. Y lo tercero que implica conocernos a nosotros mismos en el marco de planificar un litigio es saber qué es lo que nuestro cliente quiere y hasta dónde está dispuesto a llegar por eso que quiere y qué riesgos está dispuesto a aceptar. Porque nosotros tenemos un rol profesional de guiarle al cliente, pero finalmente nosotros servimos un interés. Esa idea del abogado adalid de la justicia es una idea superada. Los abogados no somos adalides de la justicia, aunque sí deberíamos con honestidad procurar justicia. Pero finalmente lo que nosotros somos es defensores de un interés. Ese interés a veces es un interés muy particular y a veces es un interés social, es un interés comunitario. Pero defendemos intereses. Si en el camino logramos hacer justicia, qué bueno, ha servido de algo lo que hacemos. El segundo pilar es conocer al enemigo. En el caso de un ejercicio litigioso es conocer a nuestra contraparte. Para ello debemos identificar qué aspectos débiles tiene la tesis que el otro maneja. ¿Cuáles son las respuestas que nosotros vamos a utilizar para atacar esa tesis que el otro maneja? ¿Qué riesgos está dispuesto a correr el otro? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué persigue? ¿Qué busca? Porque si sabemos qué busca, seguramente podremos saber de manera anticipada qué va a hacer y qué va a argumentar, qué va a decir. Entonces es muy importante conocer al enemigo. Si no conocemos al enemigo, pudiéramos fracasar estrepitosamente. El tercer pilar sobre el cual se sustenta la construcción de la estrategia tiene que ver con saber en qué escenario vamos a librar nuestro litigio. ¿Ante qué juez estamos yendo? ¿Qué procedimiento es el que se va a aplicar? En la medida de lo posible, y esto no siempre ocurre, y cuando hablamos de temas penales, la Defensoría Pública General y el sistema de la defensa pública en general lo que hace es mucha defensa penal. Cuando se trata de procesos penales no podemos elegir el escenario, pero en ciertas ocasiones, pensemos en temas que tienen que ver con actos de la administración pública, tal vez podemos optar por la vía contencioso-administrativa o por la constitucional. Entonces, si podemos elegir el escenario en que vamos a llevar a cabo nuestro litigio, mejor todavía. Porque podemos elegir aquel en el que nos sentimos más fuertes. Sun Tzu decía que no debemos librar la batalla que sabemos que está perdida. Debemos conocer, además, qué potencialidades tiene el mecanismo que elegimos y qué limitaciones tiene ese mecanismo. Esto tiene mucho que ver con qué tan buena es la calidad del material probatorio con el que vamos a contar. Esto tiene que ver con cuál es la predisposición o no de la autoridad a escuchar cierto tipo de argumentos. Tiene que ver con qué prejuicios tiene la autoridad que tiene que resolver y qué posturas ha tomado en el pasado frente a situaciones similares. Eso debemos conocerlo de manera anticipada, es parte de diseñar nuestra estrategia. Y finalmente, por supuesto, debemos conocer las particularidades del procedimiento. Nunca debemos meternos a litigar algo que no sabemos cómo se hace. Pensemos en otros ámbitos del conocimiento humano. No podríamos o no deberíamos pedirle a un cardiólogo que se ocupe
de atender a un paciente que tiene una seria enfermedad psiquiátrica, porque no es su ámbito de especialidad. Y lo mismo ocurre con los abogados y las abogadas. La profesión jurídica se ha diversificado muchísimo. Entonces, debemos conocer las particularidades del procedimiento que vamos a emplear, porque si no le vamos a hacer un daño al cliente. Una vez que tenemos un bosquejo de cuál es mi caso, qué evidencia tengo, cuáles son mis debilidades, hasta dónde está dispuesto a ir mi cliente, quién es el otro, qué va a decir, cuáles son sus aspectos débiles, dónde vamos a ir a pelear, debo fijar unos objetivos. Y obviamente habrá unos objetivos generales. El primero y más importante es que queremos ganar. Ahora, nadie tiene derecho a un proceso judicial exitoso. Lo que tenemos derecho es a una tutela judicial efectiva, que no es lo mismo. Nadie tiene derecho a ganar, pero obviamente nos interesa ganar. Y nos interesa ganar haciendo la menor inversión de recursos posible y causando la menor afectación posible, no solamente a nuestro representado, sino sobre todo a nuestra contraparte. Eso es lo honesto, eso es lo ético que debemos hacer. Más allá de eso, y no es meramente retórico, y por eso lo he puesto, que no es meramente retórico, nos interesa afirmar la vigencia del Estado de Derecho, del Estado democrático, ¿no? El garantizar una cultura de respeto a la institucionalidad. Nos interesa alcanzar justicia, nos interesa asegurar que las autoridades se sometan al orden jurídico, que haya seguridad jurídica, nos interesa tutelar derechos. Todos esos son objetivos generales en el marco de cualquier litigio, desde el juicio de alimentos hasta el sofisticadísimo arbitraje de inversión internacional. Siempre tendremos un objetivo general o más de uno. Pero más allá de ello, tendremos unos objetivos específicos. Esos objetivos específicos se van a definir por las necesidades que tiene nuestro representado, por las particularidades que presenta nuestro caso. No es lo mismo llevar adelante la defensa de un acusado en flagrancia, en el caso de un robo por un valor no muy significativo, a representar a una persona que está acusada de un asesinato múltiple. No es lo mismo. Entonces, las particularidades del caso van también a determinar qué objetivos específicos buscamos. Y finalmente, y esto no es menor, ¿qué recursos tenemos para alcanzar nuestros objetivos? Porque puede ser que a mí me convenga practicar 5 peritajes en temas que aquí en el Ecuador no hay expertos registrados en el Consejo de la Judicatura y no hay especialistas a nivel de las universidades y tengo que buscar personas extranjeras que lo hagan. Pero para ello necesito saber cómo lo voy a financiar. La disponibilidad de recursos va a determinar qué objetivos específicos puedo perseguir. Más si lo vemos desde un sistema de defensa pública general, que como cualquier ámbito de la administración pública no tiene recursos suficientes, tiene recursos limitados, ¿no? Entonces, la necesidad del cliente, la particularidad del caso y los recursos disponibles me van a llevar a identificar mis objetivos específicos para ese caso. En este caso, quiero que me regulen la pensión alimentaria en tal valor. En este caso, yo busco que en lugar de enviarle a la cárcel, a mi defendido se le aplique una medida de seguridad porque es oligofrénico. En este caso, yo represento a la víctima de un delito sexual. Mi intención es que el perpetrador sea castigado con el máximo de la pena posible. Mis objetivos específicos dependen de mi caso concreto. Una vez que he fijado mis objetivos, ya tengo mi mapa general porque me conozco a mí mismo, conozco al enemigo, conozco el campo de batalla, voy a pasar a desarrollar una estrategia. Y la estrategia siempre se hace en distintos niveles. Para lo que a nosotros nos importa, como abogados y abogadas, vamos a hablar solamente de la estrategia jurídica. Pero puede haber una estrategia comunicacional. En muchos escenarios de litigio estratégico, sobre todo, es necesario hacer una planificación de cómo voy a posicionar mensajes y a comunicar ideas.
A veces es necesaria una estrategia política. ¿Cómo voy a hacer incidencia para que importantes líderes de opinión se alineen con mi punto de vista y públicamente expresen la importancia del caso, del problema social que yo he identificado y de que las autoridades tutelen los derechos que yo estoy procurando proteger? Pudiera ser necesaria una estrategia financiera para determinar cómo vamos a levantar fondos para poder promover ciertos aspectos de nuestro litigio. Pudiera ser necesaria una estrategia educativa a los efectos de informar al conjunto social el por qué se está haciendo este litigio y cuál es su relevancia y cómo les beneficia. Entonces, hay distintos ámbitos estratégicos en los que puede ser necesaria una labor, pero cada zapatero debe ir a sus zapatos, ¿cierto? Y los abogados y las abogadas lo que sabemos es usar las herramientas de la razón y el derecho para empujar ideas en este ejercicio dialéctico que son los litigios. Entonces lo que vamos a hacer es diseñar una estrategia jurídica. Esa estrategia jurídica por lo menos nos ha de permitir definir si es que la naturaleza de nuestro litigio es preventiva, es decir, todavía no se ha concretado una afectación de derechos y estamos procurando evitar que se concrete. O es un litigio de naturaleza correctiva, es decir, estamos buscando reparar afectaciones de derechos que ya se produjeron. En segundo lugar, nos ha de permitir identificar qué derechos están comprometidos. En todo litigio hay derechos comprometidos. Aún en los pleitos de naturaleza comercial entre empresas hay derechos comprometidos. Porque detrás de las ficciones jurídicas, que a veces nos parecería que no tienen ninguna posibilidad a un reclamo sobre derechos, hay personas. Entonces, las ficciones jurídicas finalmente no son sino vehículos a través de los cuales las personas ejercemos y hacemos valer derechos. Entonces, siempre habrá derechos conculcados o comprometidos que buscamos proteger y hay que saber cuáles son. En tercer lugar, nos interesa identificar qué diversos mecanismos pudiéramos emplear para impulsar nuestros planteamientos. Porque como les dije hace un momento, cuando sea una cuestión penal, pues no tendremos más alternativa, iremos al juez penal. Pero habrá ocasiones en que tengamos vías diversas. Tenemos la posibilidad de un procedimiento ante la Junta Cantonal de Niñez. Tenemos la posibilidad de un procedimiento ante un juez de familia. Tenemos además la posibilidad de un procedimiento ante un juez constitucional. Entonces debemos identificar qué distintas vías jurídicas tenemos y cuál es la más adecuada a lo que buscamos, a los objetivos que perseguimos. En cuarto lugar, nos va a permitir identificar qué necesitamos hacer antes de emprender el proceso adversarial, el de confrontación de ideas, que a veces hay requerimientos de prejudicialidad, a veces yo tendré que obtener cierta documentación de manera anticipada, a veces tendré que hacer una petición administrativa. Pensemos en una acción de acceso a la información, por ejemplo, o en una acción por incumplimiento, que son garantías jurisdiccionales. Primero tengo que haber acreditado que he buscado ante la misma autoridad que posee la información o que debe cumplir la obligación, que lo haga. Luego voy al juez. En quinto lugar, argumentos tanto sustantivos como procesales que vamos a explotar en el marco de nuestro planteamiento. Debemos identificar, en sexto lugar, si es que hay algún precedente importante que le dé mayor solidez a lo que vamos a argumentar. Debemos saber qué se necesita en términos probatorios. No es lo mismo un proceso constitucional con una formalidad condicionada, donde la flexibilidad probatoria es notable, que un proceso penal, por ejemplo. Y además debemos analizar qué va a pasar cuando se dicte sentencia. ¿Se va a cumplir la sentencia? ¿No se va a cumplir la sentencia? ¿Cómo va a comprometer la sentencia los derechos de la persona a la que yo defiendo? ¿Cómo va a comprometer los derechos de mi contendor? Luego de todo eso, recién voy a analizar si lo que yo he planificado es ejecutable o no. Y si la decisión va a ser cumplida.
Y en ese mismo proceso, además, determinaré si tal vez necesito construir una red de apoyo y que otras personas se metan al litigio de manera indirecta para soportar mis planteamientos. Esos son los famosos amicus curiae. Fortalecen lo que yo voy a hacer. Mi planificación debe concluir con una propuesta de cronograma. ¿Cuándo voy a hacer qué? Parece larguísimo, ¿no? Con el volumen de casos que un defensor o una defensora público tiene ordinariamente, parecería que esto es imposible de ejecutar, pero es necesario hacerlo. Eso mejora la calidad de lo que trabajamos. Nos permite hacer un mejor litigio. Ahora bien, esta es la primera de las dos ideas que yo venía a plantear esta tarde. La segunda que les voy a plantear a continuación, en cambio, tiene que ver con cómo hacemos el planteamiento. Es decir, cómo proponemos una tesis, una teoría. Para ello también me voy a servir de una presentación. Como el ejercicio de litigar hoy por hoy ya no es una búsqueda incansable, infatigable por una verdad esquiva, sino que lo hemos entendido como lo que en realidad es un esfuerzo por reconstruir una verdad conceptual que se encuentra en el pasado y que no podemos revisitar, y por ende necesitamos ser estratégicos y comprender que nadie es dueño de la verdad, que lo que vamos es a proponer versiones diferentes de una misma historia, soportadas por elementos de prueba. Entonces tenemos que plantear una teoría del caso. Es una teoría, no es la verdad, es una tesis. Es una tesis. ¿En qué consiste? En un relato persuasivo. Persuasivo. Y para que sea persuasivo, debe tener una coherencia, debe tener una estructura, debe tener un orden. ¿De qué es ese relato? De lo que pasó, de lo que ocurrió. Ese relato es lo que va a justificar que nosotros podamos deducir una pretensión. Recordarán ustedes en sus clases iniciales en la carrera de Derecho que les hablaban de la pretensión, ¿cierto? Cuando tenían sus clases introductorias de Derecho Procesal. ¿Qué es la pretensión? La pretensión es el objeto de la controversia. Es simultáneamente lo que pedimos y por qué pedimos. El petitum, lo que pedimos, y la causa petendi, ¿por qué pedimos? Ese por qué pedimos tiene dos fuentes. Pedimos porque hay unos hechos particulares que justifican que podamos pedir. Esos son los famosos fundamentos de hecho en las demandas. Pero además pedimos porque hay normas en el ordenamiento jurídico que avalan lo que estamos pidiendo. Esos son los famosos fundamentos de derecho en una demanda. El objetivo de la narración es construir esos fundamentos de hecho, los de hecho de la pretensión. Ese es el objetivo que estamos buscando. Pero sobre todo lo que queremos es convencerle al juez. El juez tampoco puede revisitar el pasado. El juez tampoco puede conocer la verdad porque la verdad está en el pasado. Entonces, lo que nosotros tratamos es de convencerle, la verdad es esto que yo le cuento. Aunque nosotros mismos no podemos estar seguros de eso, pero es lo que la evidencia sustentaría. Esa teoría del caso, más allá de esta explicación fáctica que define el marco de la controversia, que va a determinar cuál es el ámbito de la confrontación, ha de estar acompañada de una reflexión sobre esos hechos a la luz del derecho. No es simplemente que planteamos unos hechos y ahí están los hechos y usted es el juez iura novi curia, hágase bolas. Yo no tengo nada que decirle, usted sabrá qué norma aplica. No, yo le ayudo al juez diciéndole, mire,
y las normas relevantes para este caso y aplicables en esta situación son estas. En ese planteamiento que contiene el marco fáctico, que tiene mi reflexión jurídica sobre ese marco fáctico, yo de paso le voy a adelantar al órgano de decisión qué es lo que le voy a aprobar y cómo. Es una promesa. Cuando hablen del alegato de apertura, han de hablar en la siguiente sesión, el doctor Encalada, él les ha de hacer esa reflexión. Es una promesa lo que le hacemos al órgano de decisión. Es lo que probaremos y así lo probaremos. Todo eso está inmiscuido en esta teoría del caso. La teoría del caso tiene dos componentes, ya más o menos lo he planteado con lo que les he dicho hasta aquí, pero vale la pena decirlo de manera muy explícita. ¿Cuáles son esos componentes de teoría del caso? El caso y la teoría. El caso es lo que pasó, el marco fáctico. Y la teoría, las consecuencias que desde el punto de vista del derecho derivan de lo que ocurrió. Empecemos con el caso. Para construir ese primer aspecto de la teoría del caso, que es el caso, lo que pasó, yo voy a emplear proposiciones fácticas. La proposición fáctica es una afirmación de hecho que si el juez se la cree, va a satisfacer un elemento de mi teoría jurídica. Entonces, yo lo que estoy haciendo es traduciendo al lenguaje ordinario un elemento legal. Yo lo que quiero es convencerle al juez que cuando Juan le disparó a Pedro, fue porque Pedro había sacado antes un arma y ya le había disparado a Juan. Lo que pasa es que no le dio. Eso se llama legítima defensa, ¿no es cierto? Y yo quiero convencerle de que estamos en un caso de exclusión de la antijuridicidad por la existencia de la causa de justificación conocida como legítima defensa. Eso es desde lo jurídico, pero yo eso lo tengo que llevar al lenguaje ordinario. Ya vamos a ver algunos principios importantes al cerrar esta exposición que van a aplicar en ese momento. Cada proposición fáctica sustenta la pretensión que yo estoy deduciendo. En este caso es que por favor le ratifiquen el estado de inocencia a Juan. Cada proposición que yo hago apunta a eso. Cada proposición debe referirse a un hecho en particular. Lo que significa que el caso, ese primer componente de la teoría del caso, tiene varias proposiciones fácticas, porque la verdad, acontecida en el pasado, va a involucrar muchos hechos, no uno solo. Pero eso sí, no puedo perder de vista que cada proposición fáctica que yo planteo debe estar respaldada en alguna prueba. O bien hay un testigo que da cuenta de lo que mi proposición fáctica refiere, o bien hay un documento, o bien hay una pericia. Alguna prueba tiene que haber del hecho que yo estoy afirmando. De todas formas, debo ser cuidadoso al escoger mis proposiciones fácticas de estas afirmaciones de hecho que si el juez se las cree van a acreditar un elemento de mi teoría jurídica. Porque puede ser que mis hechos no son muy sólidos, tambalean. Y la forma de medir la calidad de mis proposiciones fácticas es emplear algo que se llama test de superposición. El test de superposición implica que si el contrario, yo tengo que ponerme en la posición del contrario. Si el contrario va a poder sacar una interpretación diferente sobre el hecho que yo planteo, que sea igual de razonable, igual de creíble, o peor todavía, más razonable y más creíble que lo que yo estoy diciendo, mi proposición es débil. Debo buscar otra. Debo buscar otra. Ojo, porque buscar otra no significa que no tome en cuenta ese hecho.
sino que reformule, reconstruya el cómo yo planteo el hecho. Recuerden que la proposición es una afirmación sobre el hecho. Una afirmación sobre el hecho. Entonces yo lo que tengo es que repensar cómo voy a proponer el hecho. Es decir, qué nueva afirmación respecto del hecho voy a tener que buscar. Pero no puedo prescindir del hecho, porque el hecho pasó. O al menos eso es lo que yo creo. Por eso estoy escogiendo esta teoría del caso y no otra. Cuando ya tengo completo mi marco fáctico, integrado por estas proposiciones, voy a desarrollar una teoría jurídica. La segunda parte de la teoría del caso. La teoría jurídica, les había dicho, es una reflexión sobre los hechos a la luz del ordenamiento jurídico que resulte aplicable en ese caso. Es un litigio internacional a la luz de las normas convencionales, consuetudinarias, de los estándares jurisprudenciales internacionales. Es un litigio constitucional a la luz de las normas de la Constitución, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que sí, del derecho aplicable a ese caso. Esa teoría, ustedes deben recordar que siempre es abstracta y general, porque las normas jurídicas contienen hipótesis abstractas. La norma no dice, cuando Juan en ejercicio de la legítima defensa mataría a Pedro. No dice eso la norma. La una dice el que mataría a otro y la otra dice, habrá legítima defensa cuando existiera una agresión actual y legítima, una necesidad racional de defenderse. En fin. ¿No es cierto? Entonces, la hipótesis abstracta y general lo que permite es aplicar esa misma norma a una serie de casos parecidos, no iguales, parecidos. Entonces, nuestra teoría jurídica debemos entenderla como eso, es la norma, es abstracta y es general, no se refiere al caso en específico. Entonces, para escoger qué calificación jurídica empleo, qué reflexión hago sobre los hechos desde el derecho, tengo que saber, primero, qué proposiciones fácticas manejo. O sea, mi teoría jurídica depende de mis proposiciones fácticas. No puedo empezar por escoger las normas legales y luego decir, a ver, acomodaré los hechos a estas normas. No funciona así. Vamos en orden siempre. Y por eso quería ir a este siguiente punto. Ya voy concluyendo. ¿Cómo presento mi teoría del caso? Primero identifico un problema. El problema es la descripción fáctica. Y luego planteo una hipótesis. Es decir, hago una reflexión desde el derecho sobre cómo resolver ese problema. Cómo zafar ese nudo. Componer el conflicto. De eso se trata, ¿cierto? Para eso litigamos. Ahora bien, cuando estoy planteando mi teoría del caso, debo recordar que hay unas características mínimas que esa teoría del caso debe cumplir. La primera es que debe ser creíble. La segunda es que debe ser simple. Mientras más me enredo yo, más le voy a enredar al que tiene que decidir. Más le facilito el camino a mi contendor, a mi adversario. Simple, lo más simple posible. Verosímil, ¿no? Creíble, no fantástico. Es que de repente el cielo se puso rosado. No es una historia fantástica, es una historia plausible, consistente, coherente, articulada. La historia no puede tener aspectos que no cuadran en el relato. Debe tener una congruencia interna. Es decir, debe haber una correlación entre el relato de los hechos que yo hago y el corolario, la hipótesis jurídica que planteo. Y debe tener una fuerza persuasiva. Eso guarda mucha relación con la forma en que yo planteo mi teoría del caso. Litigar finalmente en un modelo oral como es el nuestro es en buena medida un ejercicio histriónico. Y los abogados necesitamos desarrollar técnicas
de manejo de la voz, de contacto visual, pausas, el ritmo más rápido, más lento, cómo recupero la atención de la autoridad que ya se me distrajo, etc. Todo eso se desarrolla con la práctica solamente. Pero estoy buscando persuadir. Entonces, yo soy el primero que me tengo que creer ese relato. La narración que voy a hacer, el primero que tiene que creérsela soy yo. Si yo no tengo convicción en lo que voy a decir, no tiene ningún sentido que plantee ninguna teoría. Y lo otro, para que tenga yo fuerza persuasiva, es que debo quedarme con mi teoría. Cuando escojo una teoría, manejo esa teoría de principio a fin, sobre todo en temas penales. Yo no puedo a medio camino decir, no, perdón, no ha sido así. Lo voy a recomponer, lo voy a replantear. No. Debo quedarme con mi teoría, no puedo cambiar de teoría. Eso demuestra la seriedad del planteamiento y le da mayor poder persuasivo a lo que estoy diciendo. Hay distintas técnicas, y ya esto es lo último que les voy a decir en el contexto de las diapositivas, y luego voy a plantear unos principios generales y voy a cerrar ahí. Hay distintas técnicas, decía, para narrar la teoría del caso. Pero hay 4 que son las más frecuentes o las más comunes. La primera de ellas es utilizar un esquema por temas. Yo organizo mis proposiciones fácticas por temas. Todos esos temas se orientan a una conclusión concreta, que es la que yo quiero demostrar. Y la prueba, que está al servicio de cada proposición fáctica, también se presenta por temas. Tema 1, el contexto histórico. Para la época de los hechos había una situación crítica económica debido al feriado bancario. Tema 2, en el marco de esta situación crítica, varias personas perdieron sus pocos ahorros porque tuvieron que de repente ver convertido su dinero de sucres a dólares. Tema 3, en ese escenario de la crisis financiera y de la pérdida de los ahorros, ocurrió el evento concreto. Y luego extraigo la conclusión. Para yo hacer la narración, presento cada tema y asimismo practico la prueba. Viene mi perito sobre contexto histórico, viene mi perito sobre situación del sistema financiero, viene mi perito sobre las consecuencias, ya pasé al tema 2, las consecuencias del congelamiento de fondos. Luego vienen mis testigos de la situación concreta. Les presento atendiendo a los temas que identifiqué. El esquema es una forma muy usual de construir las teorías del caso. Pero seguramente la más frecuente es la cronología. La línea de tiempo. La víctima llegó al lugar a las 19 horas, aproximadamente a las 19:05, fue abordada por los asaltantes, quienes le encañonaron, y debido a la resistencia de la víctima, que no quiso entregar su cartera, le dispararon. A las 19:15, arribó la ambulancia. Entonces, yo estoy narrando un evento muy concreto y estoy identificando los hitos de ese evento. Esa es la cronología. Entonces, eso le permite visualizar, es como ver una película. La autoridad puede trasladarse a la historia, estar presente en la historia con su imaginación, ¿no? Y aquí lo que, desde luego, tendré que marcar claramente son los momentos. Primero, lo que pasó antes, después lo que pasó durante y luego lo que pasó después. Y a partir de ello, construiré la conclusión. ¿Cómo presento la prueba? Siguiendo la lógica de una cronología, de una línea de tiempo. Entonces, este es el testigo que le vio a la víctima bajarse del taxi. A ese le llamo primero. Después hay los 2 vecinos que estaban en el balcón y que vieron cuando los asaltantes se acercaron a la víctima. A esos les llamo a continuación, etc. Un tercer criterio, una tercera forma de hacer la narración de la teoría del caso es hacer una narración abierta. Ya no es una línea de tiempo. Ya no me interesan los hitos temporales. Lo que quiero es contar una historia. Pero tiene que ser una historia coherente. Coherente.
Eso me permite escoger solo aquellos hechos que son realmente más importantes para mi tesis. Prescindir de los que no son importantes para mi tesis. Blindándome, porque yo debo prevenir que el contrario seguramente va a querer destacar esos otros hechos. Pero yo les voy a ir restando importancia a mi narración. Ya no importa la cronología. Lo que interesa es que la historia tenga sentido. ¿Cómo presento la prueba? Siguiendo la dinámica de mi historia. Y la última técnica que suele ser muy utilizada es la construcción de un mapa lógico. Esto nos permite visualizar los hechos versus la hipótesis que yo manejo a partir de deconstruir cada proposición fáctica en pequeños segmentos. Cierto es que cada proposición fáctica se refiere solo a un hecho, pero dentro de la misma proposición fáctica, más allá de que se refiera a un solo hecho, puede haber 3 aspectos diferentes. En el mapa, lo que yo hago es separar los 3 componentes de esa primera proposición sobre el hecho 1, acreditar cada uno de esos componentes y extraer la conclusión de, entonces, del hecho 1 es cierto. Es mucho más elaborado, mucho más complejo, pero ciertos casos exigen hacer este ejercicio. Pensemos en litigios complejos como el caso decidido el año pasado en el contexto de los sobornos supuestamente recibidos por funcionarios públicos durante el gobierno de Correa. Eso exigía un mapa para que tenga algo de sentido. Más allá de estas ideas generales sobre la teoría del caso, a mí me parece que es necesario plantearles algunos principios que deben ser seguidos cuando vamos desarrollando nuestra teoría del caso y cuando la exponemos. Debemos preparar esa teoría del caso desde el punto de vista del juez, ¿no? Entonces, obviamente queremos aventajar al contrario, pero finalmente lo que nosotros debemos ser capaces de hacer es pensar como el juez. No esperar que el juez piense como el abogado de parte, sino nosotros pensar como el juez. Hay todo un ámbito muy interesante de la perfilación judicial, la psicología judicial, la predictibilidad de las decisiones de los jueces, con ejercicios estadísticos inclusive, para saber un poco qué piensa el juez sobre ciertos temas. No vamos a llegar a tanto, pero por lo menos debemos ponernos en los zapatos del juez frente a nuestra narración y la narración del contrario. Un segundo principio importante es escoger los temas. Toda teoría del caso va a tener un leitmotiv, va a tener una etiqueta, un elemento importante. La confianza en la función pública, la sed de venganza, qué sé yo, el odio. Y ese leitmotiv nos va a permitir insistir en los aspectos centrales de nuestra tesis. Esas etiquetas permiten describir personas, acontecimientos y cosas involucradas en nuestro caso, ¿no? Y a veces enfatizar las ideas tiene mucho impacto. Les voy a contar ahí un ejemplo, simplemente para ilustrar lo que estoy diciendo, porque puede ser un poco confuso. Años atrás, desde el consultorio jurídico gratuito de la San Francisco, llevamos un caso por discriminación racial contra un oficial de las Fuerzas Armadas. La víctima era un cadete de la Escuela Superior Militar. Y lo que nosotros queríamos evidenciar era que había una cultura de discriminación. Entonces, deliberadamente escogimos ciertas etiquetas que no eran nuestras. Quienes las plantearon finalmente fueron los testigos que llevó el acusado, que al referirse a la víctima decían, es que era vago, era un perezoso, era sucio. Todos los estereotipos a los que estamos más que acostumbrados que el ecuatoriano promedio piensa respecto del afroecuatoriano. Y eso se convirtió en etiqueta. Y eso es importante, identificar esas palabras poderosas que nos permiten regresar a la esencia del caso y repetirlas.
Tercer principio, humanizar el conflicto. El juez quiere oír sobre personas, no sobre problemas legales. Obviamente el juez tiene que resolver sobre problemas legales. Pero finalmente quiere escuchar sobre personas. Y hay que humanizar el conflicto, hay que darle un rostro al conflicto. Y eso se hace desde el primer momento, desde que empezamos a plantear nuestro alegato de apertura. Y un último principio que me parece crucial es enfocarse en las cuestiones controvertidas. No perdamos tiempo en aquellas que no están en contención. Y en todo caso, en todos los casos, siempre va a haber varios temas que no están en contención. No están en disputa. No hay diferencias de opinión. Estamos de acuerdo. No perdamos el tiempo en ellos. Concentrémonos en lo que realmente es controvertido. Es un principio importantísimo al plantear nuestra teoría del caso en todos los momentos en que tendremos que volver a ello. Porque con esto sí ya culmino. Vengo amenazando de culminar hace rato. La teoría del caso es la guía. Entonces yo uso la teoría del caso para mi alegato de apertura. Uso la teoría del caso para interrogar a mis testigos y peritos. Uso la teoría del caso para introducir mi documental. Uso la teoría del caso para el debate, para mis alegatos de cierre. Uso la teoría del caso para mi réplica. Nunca me separo de ella, la uso todo el tiempo. Y siempre debo concentrarme en los aspectos críticos de mi teoría del caso, que son aquellos que están en contención. Esas las ideas generales que tengo para plantearles sobre el diseño de una estrategia jurídica y sobre el diseño de una teoría del caso para esta primera charla introductoria que ustedes están teniendo. Estoy seguro que luego verán cuestiones mucho más prácticas e interesantes con el resto de expositores. Estoy abierto a escuchar sus preguntas. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Albán. Pasamos a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom. Acá tenemos una, nos dice, si Fiscalía no ha podido demostrar con la prueba su teoría del caso, ¿puede el juez sentenciar por otro delito basándose en el principio de congruencia? A ver, debemos recordar que el juez no puede suplir las omisiones de derecho en que incurren las partes. El juez puede suplir las omisiones de hecho, perdón, en que incurren las partes. El juez puede suplir las omisiones de derecho, porque el juez conoce el derecho, ¿no es cierto? Pero eso también tiene un límite, porque lo que no podría es hacerle el trabajo a uno de los contendores, en el entendido de que el juez en un modelo adversarial es solamente un árbitro y no debe contaminarse y no debe tomar partido por nadie. Entonces, a pesar de que el juez conoce el derecho, eso también tiene un límite. La congruencia lo que implica es que debe haber una correlación perfecta entre la acusación, la prueba y la decisión. Si el fiscal acusó del delito X, probó el delito Y, el juez no puede resolver que el delito cometido es X. Peor que el delito cometido es Z. No lo puede hacer, porque estaría violando la congruencia externa. Más allá de eso, hay una obligación de mantener la congruencia interna. Tiene que haber una correlación necesariamente entre la parte motiva de la decisión y la parte resolutoria de la decisión. En la parte motiva, el juez, ¿qué está haciendo? Narrando lo que le contaron y haciendo una reflexión propia, su propia calificación, su propia teoría jurídica sobre lo que le contaron antes de decidir. Entonces, obviamente, si el fiscal le dijo una cosa, el juez no va a poder en la parte emotiva torcer la información para hacerle aparecer al fiscal diciendo algo distinto a los efectos de poder decidir algo distinto. Entonces, la congruencia se va a ver comprometida si es que el juez hace eso. No deberían hacerlo, lamentablemente, en la realidad, inclusive la Corte Nacional de Justicia en ciertos casos lo ha hecho. Muchas gracias. Acá nos dicen, en su experiencia, ¿a un juez ecuatoriano es más conveniente convencerle que persuadirle?
A ver, lo que pasa es que lo que se espera de los abogados litigantes es que contemos, narremos historias verosímiles, persuasivas. Y lo de convencer tiene ese dejo de no importa qué vía utilice, lo que yo tengo que lograr es que el juez piense como yo. E insisto, uno de los principios más importantes de la litigación oral y concretamente de la construcción de las teorías del caso tiene que ver con yo ponerme en el lugar del juez cuando escucha mi historia y no pensar que el juez se va a poner en mi lugar cuando yo estoy construyendo mi historia, porque eso no va a pasar. Entonces, no se trata de convencerle, se trata de persuadirle. ¿Y cómo le persuado? Con argumentos y con pruebas. Así le persuado. Muchas gracias por acá. Nos dice, el juez que conoce sobre un acto preparatorio, perdón, un momentito, se me fue acá. El juez que conoce sobre un acto preparatorio puede conocer o resolver el proceso. Ejemplo, el juez que ordena el allanamiento por drogas conoce la audiencia de flagrancia. ¿Acaso no está contaminando? ¿Su criterio no estaría ya contaminado? Saludos desde Mana, José Obando. A ver, aquí creo que tenemos que pensar que cuando los jueces ejercen sus poderes que emanan de la potestad jurisdiccional para asegurar un determinado elemento de evidencia, no están necesariamente examinando el fondo de la cuestión. Lo que están procurando es que ese elemento de convicción no se pierda. Entonces, es muy controvertido. En otras materias, el mismo juez que conoce de la diligencia preparatoria es quien debería conocer de la cuestión principal. En materia penal, en cambio, siempre se ha pensado que es mejor que sea un juez diferente. Seguramente tiene sentido, atendiendo a la lógica de los procesos penales, que el juez que va a conocer la cuestión principal no haya tenido intervención alguna en el recabo de elementos de convicción, porque eso sí de algún modo le contamina, porque para tomar la decisión de recabar ese elemento de convicción ya ha tenido que hacer una reflexión sobre la posibilidad de que el delito haya ocurrido y de que esas personas en concreto sean responsables. Pero como digo, en otras materias, en cambio, lo que se espera es que justamente el que conoció la diligencia preparatoria, que es un anticipo probatorio simplemente, no es un pronunciamiento sobre el fondo, sea el que conozca la cuestión de fondo. Entonces, tenemos que diferenciar los temas y pensaría que en materia penal la precaución es mejor, atendiendo sobre todo a la sensibilidad de las cuestiones que el juez luego va a tener que decidir. La inocencia o la culpabilidad de alguien, la condición de víctima o no de una persona, el daño ocasionado a un determinado bien jurídico por un hecho en particular. Entonces, en materia penal, pensaría que es mejor que no lo haga. Nos dice, usted nos ha hablado de diseñar una teoría con un cronograma. ¿Cómo hacer con procesos en donde los tiempos dependen generalmente de los agendamientos de los jueces? Yo lo que les había planteado es que al cerrar la planificación estratégica para su litigio, ustedes deben hacer un cronograma. Y ese no depende de las agendas de los jueces. Porque recuerden ustedes cuáles son los elementos de nuestra estrategia jurídica. O sea, lo que yo necesito, por ejemplo, saber es si tengo que preconstituir alguna prueba. Necesito pedir un acto urgente, justamente. Entonces, para eso sí tengo que hacer la previsión de, bueno, entonces voy a preparar el pedido el jueves y lo voy a someter el lunes. A eso me refiero con diseñar un cronograma. Es un cronograma para nosotros, no es un cronograma para el juez o para el desarrollo del proceso. Pero nosotros no tenemos control del proceso. Quien tiene el control del proceso es el juez. Pero hay cosas que sí dependen de nosotros y que son sensibles temporalmente. El gran problema de los abogados y abogadas latinoamericanos es que procrastinamos. Postergamos. Si tenemos una planificación que incluye ciertas fechas en que debemos lograr ciertas cosas que sí dependen de nosotros, seguramente haremos un mejor trabajo. Bueno, en honor al tiempo, ya no vamos a leer el resto de preguntas.
y damos las gracias a las autoridades, coordinadores, al doctor Juan Pablo Albán y asistentes por su participación a la capacitación de litigación oral y argumentación. Recordamos a los participantes que continuamos con esta capacitación el día de mañana teniendo como facilitador al doctor Pablo Encalada Hidalgo con el tema alegato de apertura y clausura, examen directo y contraexamen de testigos, peritos y objeciones. Ha sido un gusto estar con ustedes, compartir hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Annalí. ¿Les puedo pedir que me ayuden abriendo la cámara para poder tomar una foto, por favor? A todos, muchísimas gracias. Perfecto. 3, 2. Siguiente sala, tenemos algunas. 2. Muchas gracias a todos. Les pedimos mantener un ratito prendida la cámara para poder tomar una foto de todas las salas. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Una buena noche.